justo platicar de tu novela. Me imagino que estás muy emocionado del recibimiento y de que ya esté pues, disponible para el público, porque además, pues entiendo que también la ilustración es algo que te apasiona muchísimo, que es, digamos que de donde empieza todo, y ahora incluirlo en un proyecto, en una novela, me imagino que te da todavía mucho más orgullo. Sí, estoy encantadísimo. Ya te digo que llevo 10 años creando contenido en Internet y el público de Latinoamérica, específicamente de México, ha sido siempre súper cariñoso conmigo. Y el poder tener mi trabajo allí para ellos es algo que es que no puedo expresar lo gratificado que estoy. Y sí, que puedan ver toda mi ilustración y todo mi texto, que es la primera vez que saco texto también, estoy en una nube, de verdad. Entonces, digamos que era como un paso lógico que existiera esta novela, ¿no? Sí, sí, totalmente. Han sido muchos años ilustrando libros, cosa que no quiero dejar de hacer. Me gusta mucho ilustrar otras historias, pero quería contar e ilustrar una mía y ha sido un gran paso y todavía estoy asimilándolo un poco, ¿eh? Claro. Oye, justo cómo cambia la magia de crear para alguien a crear para ti mismo, ¿no? ¿Cómo es ese switch, ese proceso? Pues hay una diferencia muy grande y es que muchísimas veces cuando trabajas para otra persona, pues tiene que gustarle tu trabajo a otra persona. Y muchas veces pues te saben decir lo que quieren y te dicen quiero esto, esto y esto y tú lo haces y llegas a ese punto. Cuando trabajas para ti mismo es bastante más complejo porque, claro, tú quieres más y dices, y si pruebo esta otra cosa y si tal, tal, entonces ha sido más complejo trabajar para mí que para otras personas. Fíjate que se suele decir lo contrario, pero Bueno, digamos porque es tuyo, ¿no? Es como tú lo claro, visualizas, como pretendes que le llegue a la gente, ¿no? Me imagino que exactamente. hay más, o sea, en todos los proyectos hay responsabilidad, pero ahí es más como contigo mismo, ¿no? El proceso, el trabajo. Sí, y sobre todo si eres una persona así como muy perfeccionista o como que quieres siempre remarcar los detalles, que lo soy por suerte o por desgracia, ya te digo que ha habido páginas de cómic que las he hecho como 8 o 10 veces, no te exagero, por querer llegar a lo que quería. Sí, sí. Oye, justo estaba leyendo que esta novela, yo tampoco, no, en realidad no fue un proceso largo de escritura porque parte de tu diario, de tus vivencias, ¿no? Que cuando fuiste adolescente, niño adolescente. Pero justo el proceso de ilustración sí te llevó mucho más tiempo, ¿no? Precisamente por esto. Sí, totalmente. La historia realmente bebe de un diario que yo escribí en el instituto y la historia en general de Yoti tampoco. Jaime está muy basado en mí, el protagonista, y de cómo fue mi primer romance en el instituto. Y partiendo de esa base de mi experiencia, pues creo una realidad y creo una historia y creo unos personajes y un final y unos aprendizajes diferentes. Entonces la historia estaba como que ya muy resuelta en mi cabeza y a lo mejor en menos de un año yo ya tenía un manuscrito hecho. Pero como tú dices, lo que ha sido ilustrar, poner color, envolver la historia, no te miento si he estado 2 años dibujando, probando un montón de estilos diferentes, un montón de formas de contarlo hasta llegar a algo que está ya en las manos de la gente, ¿no? Claro. Oye, técnicamente, ¿cómo se logra ese equilibrio entre un híbrido de novela gráfica y novela, ¿no? O sea, ¿cómo fue también ese transitar, ¿no? Pues tenía miedo de no tenerlo tan claro, pero la gente que se lance a leerme va a ver que mi texto ya de por sí es bastante visual y bastante descriptivo. Me gusta mucho describir las cosas como si las estuvieses viendo. Entonces, de repente tenía muy claro qué escenas quería que tuviesen su parte en versión ilustrada. Aunque he de decirte que me encantaría ilustrar más todavía, me gustaría poder dedicarle más horas a hacer más, pero bueno, todos mis colegas escritores me han dicho que nunca terminas un libro realmente y que si por nosotros fuese lo estaríamos cambiando todo el rato. O sea que fue difícil encontrar el equilibrio, sí. Ok. Oye, además, ya partiendo también de la trama, cuando uno es adolescente, pues vive todo con mucho más intensidad, ¿no? O sea, todo lo que puede ser doloroso lo vive uno más trágico, ¿no? Piensa que ya no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces, para ti, ¿cómo fue también reconectar con esas historias que tú desarrollabas en tu diario y después, trabajarlas para plasmarlas en esta novela? Pues justo es lo que tú dices. Cuando tú eres adolescente lo sientes todo de una manera muy intensa. Es la primera vez que lo sientes, no entiendes qué sensaciones estás teniendo. Eh, y de ahí parte un poco el realismo mágico de la novela, el cómo de repente que te manden un mensaje siente como si te hubiesen pegado un disparo en el pecho. Es una exageración constante. Y yo, claro, ahora con mis 20 y pico años, cuando estaba revisitando todo esto, tenía el miedo de que
la gente no sintiese lo que yo estaba sintiendo o de no transmitir. Todo lo contrario, me están llegando mensajes desde que salió la novela de gente emocionada con la historia y que les ha hecho recordar también sus adolescencias. Entonces, me alegro de que esos sentimientos hayan pasado de mis manos a la página y de la página a estas personas, a estos lectores. Oye, hablando de los lectores también, ¿cómo ha sido esa comunicación con ellos? Porque, por ejemplo, si hablamos como de mi adolescencia, yo viví como algún otro un momento todavía donde había como más represión o miedo a ser tú mismo por el Mm. bullying y estas cuestiones, que digo, sigue pasando y sigue sucediendo, pero también siento o veo que hay una mayor libertad por parte de los jóvenes o las jóvenes por ser ellos mismos, ¿no? Entonces, también cómo ha sido como esa retroalimentación con el público y las generaciones que han leído tu libro, pues. Pues para mí ha sido como una sanación el comparar dónde estaba el contexto o la sociedad, por así decirlo, cuando yo estaba en el instituto, a cómo está ahora. eh, y comparar, ver que sigue habiendo discriminación hacia lo disidente, pero ya no es tanta o tan exagerada como la que había en aquel entonces, o por lo menos esa es la sensación que yo tengo. Hay muchísimas realidades ahí fuera. Y en parte es gracias a que la cultura cada vez cuenta más historias sobre la disidencia. Entonces, no quería cortarme en contar también la mía, porque sabía que de alguna forma también podía poner mi granito de arena a que esto siga progresando. Claro. Oye, también estaba leyendo otras entrevistas donde se mencionaba si había que etiquetar a lo LGBT en la literatura o en diferentes contenidos pues para, si era necesario o por qué se luchaba con algo de que buscáramos la inclusión en todo y poner etiquetas. Y tú mencionabas que era importante porque mientras no se mencione o no se le ponga atención a algo, pues va a pasar desapercibido, ¿no? Entonces, me gustaría que ahondaras un poco más en eso para que la gente también entendiera por qué Mm, es necesario también de pronto etiquetar las ya, cosas. que es importante nombrar las cosas que sufren una realidad diferente para que se vea que sufren una realidad diferente y que se entienda por qué se tiene que trabajar para que deje de ser diferente. Entonces, mientras que no sea diferente, se tiene que nombrar como diferente. Claro, claro. Oye, también sobre tu personaje principal, Jaime, obviamente, pues me imagino que parte o sea, es una parte de ti, ¿no? O sea, representa algo que tú quieres mostrarle a la gente, pero ¿es ese joven, ese adolescente que tú quisiste ser o que tú fuiste o qué tanto tiene de esas, facetas de Jorge, ¿no? Pues creo que sobre todo es mis inseguridades, es lo inseguro que yo era en el instituto eh, y el cómo afronté pues todas estas nuevas vivencias. Hay algo que me gusta mucho recalcar siempre y es el tema de que las personas queer no somos perfectas y muchísimas veces cometemos errores, sobre todo porque estamos bajo muchísima presión en algunas situaciones. Entonces, eh, creo que también cometí ciertos errores cuando era tan joven. Y tuve que aprender a pedir perdón por ellos y saber quién me quería y cómo quería que quisiesen, ¿no? Y, y creo que eso es lo que más he reflejado de mí en Jaime, en la historia. Que además también eso es muy importante en tu trama, en tu historia, porque regularmente los personajes de la diversidad suelen ser retratados como muy tristes, muy apáticos, muy grises, o muy felices y muy extrovertidos, muy impulsivos, ¿no? Y pues también las personas que somos de la diversidad, pues tenemos claroscuros como todos los demás en la vida, ¿no? O sea, es como Exactamente, simplemente te exactamente, gusta alguien de tu mismo sexo, ¿no? exactamente. Entonces, justo me gustaría que platicaras sobre eso, ¿no? De Mm. ofrecer personajes tan ricos en ese sentido, ¿no? Con muchas Sí. escalas, matices. Además es que quería que los personajes fuesen muy grises, muy complejos. No hay ningún personaje bueno y no hay ningún personaje malo. Todos tienen un montón de matices y no es tan sencillo. Son personas reales. Hay algo que en la literatura queer muchísimas veces me encuentro y son arquetipos. Lo que tú dices, son muy felices, son muy tristes, completamente desolados o en un vidas completamente perfectas y felices. Y dije, no, yo quiero estar en el medio, en la realidad y en lo gris. Sí, sí, sí. Oye, también la novela presenta pues el tema de la pérdida, ¿no? Ahí aparte, a partir de una desaparición, pero también estaba leyendo que en tu caso fue que perdiste la conexión con una de tus mejores amigas, ¿no? Y que incluso pues ya ni siquiera tienes contacto por redes sociales o así, ¿no?
Exactamente, exactamente. He de decir que con la publicación de la novela, pues lo he comentado con ella y pues nos Ah, hemos ok. reído al respecto, pero sí que es cierto que, claro, justo lo hablábamos antes de que cuando tú tienes 13, 14 años, tú lo vives todo tan intensamente que, claro, que te deje de hablar una amiga, en mi caso fue porque se mudó de pueblo, claro, tú lo sientes como una pérdida enorme, lo sientes como si se hubiese muerto esta persona, ¿sabes? Entonces, quería indagar mucho en eso, en la sensación, en lo que tú sientes cuando tienes esa edad, más allá de lo que sea real o no, de los sentimientos. Oye, justo cómo ha sido entonces ese reencuentro con tu amiga. Pues muy bien, muy contento. Nos hemos abrazado, hemos visto cómo hemos crecido. Creo que justo se nota un cambio en el protagonista de la historia del principio al final y justo al volver a encontrarme con esta amiga también he sentido ese cambio. O sea que, pues bueno, fíjate, el miedo que tenía al principio de hacer un personaje plano, pues no es, ya no está. Y como una historia va conectando con gente que creíste que ya no iba a volver a regresar, ¿no? O sea, también, eso también me parece como muy interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, Además, dime, dime, dime. no, adelante, adelante. Eh, Al final de la historia también hay como un epílogo en el que hablo precisamente de eso, de reconectar y de cómo eso muchísimas veces sana de una forma que no nos esperábamos que sonase. No puedo decir más, no quiero decir más. Pero justamente hay un factor de suspenso, pues, o sea, en esta novela, ¿no? Que tiene que ver justo con la desaparición, que también nos hila a cómo la gente juzga a una persona que ya no está, ¿no? O sea, que se plantea miles de situaciones por las que ya no está, que como revictimizándola, pues, ¿no? Exactamente. Sí, incluso cuando están las lenguas y el cómo corren los rumores de una parte para otra, eh, hay una frase del Gran Gatsby que dice que las fiestas cuanto más pequeñas son, menos íntimas son. Y lo mismo pasa en los pueblos. Cuanto menos gente hay en el pueblo, más corren los cotilleos y se habla muchísimo y se especula muchísimo y se habla muchísimo tanto de quién está como de quién no. Bueno, que también se le dice pueblo chico, infierno grande, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Oye, en ese sentido, ¿por qué no le diste como un nombre a ese pueblo, ¿no? Porque es como, Pues en un principio, bueno, en un principio y hasta ahora es simplemente porque quería que la gente se identificase, ¿no? Es un poco como que cada persona le ponga el nombre al pueblo. El nombre no es relevante, es la idea, el concepto del pueblo. Igual que ocurre con el Mar de Oro, los campos de secano que lo rodean. No les pongo un nombre específico porque no son algo específico, es como una realidad que hemos vivido tantas personas del ámbito rural que es como, mira, es tu pueblo, es el tuyo, no tiene un nombre en específico. ok. Oye, y a partir también de esta primera experiencia, me imagino que también ya te planteas qué sigue, ¿no? De hecho, no sé si entendí mal, pero antes de salir esta novela, tú ya tenías como pensado cuál iba a ser tu primer como texto, ¿no? Sí, de hecho es algo que estoy desarrollando ahora, no puedo contar mucho, pero sí que es verdad que yo estoy trabajando en un montón de cosas, no pretendo quedarme aquí. Y ya no solamente de texto mío, sino como de ilustración también. Empecé haciendo ilustraciones para otras historias, es algo que me apasiona y que estoy súper emocionado de seguir compartiendo mi trabajo, ya sea para mi texto o para otros. Claro. Y en ese sentido, ahora que ya estás como desarrollando otra idea, eh, no sé, ¿te gusta más, o sea, o cuál es como la diferencia entre escribir y ilustrar, ¿no? O sea, ¿cuál es el chiste o lo que le encuentras más emoción a cada una de las facetas? Creo que cuando escribes, tú le llevas la atención al lector a los detalles que tú quieres contarle y puedes permitirte el lujo de no contar algunas cosas. Y eso es algo muy interesante del texto, que hay cosas que no las cuentas. Y sin embargo, en una ilustración en parte tiene que estar ahí, el fondo tiene que estar ahí y el fondo te dice muchas cosas. Son como dos códigos muy diferentes, pero que pegan muy bien juntos. Entonces, te puedo asegurar que en futuros proyectos quiero seguir ese código de mezclar la novela y el texto con la novela gráfica. Ok. Oye, también hablando del público mexicano, en un inicio contabas que ha sido muy receptivo de tu trabajo, entonces no sé qué sorpresas preparas como para acá en el sentido de viajar pronto. Digo, acá viene pronto la Feria del Libro, no sé si ya hay alguna invitación. La conozco y me encantaría, me encantaría, me encantaría, me encantaría que me invitasen. Por favor, si hay alguien viendo esto, que me inviten. De momento La no neta, tengo ahí está, mira, Dulce. De momento no tengo nada, pero de verdad que me encantaría desde hace años
eh, pasarme por allí, visitar, abrazar a gente, firmar, dibujar los libros, me encantaría muchísimo. ¿Ok? Y la conexión con, bueno, la comunicación con tus redes sociales también está como muy presente ahí, supongo. Sí, totalmente, totalmente. Si la gente quiere saber algo o incluso preguntarme o contarme lo que ha pensado o alguna duda del libro, me tienen en redes sociales. Está en la portada del libro, está mi user, así que pueden encontrarme muy fácilmente y por ahí yo cuento mi vida, desde libros nuevos hasta el garabato que he hecho en una servilleta. Sí, Va, y sí. justo donde, ahí mismo también pueden ver tu trabajo más reciente en la ilustración, o donde pueden Sí, ver sí, esta. sí, sí, exacto. Yo todo lo que salga nuevo va primero a mis redes sociales. Sí, así es. Perfecto, pues ¿qué te parece si invitas al público de Rosa Distrito y obviamente a leerse esta historia y seguir tu trabajo pues de cerca, ¿no? Lo que estás haciendo. Esto me cuesta mucho convencer a la gente, pero creo que Yo a ti tampoco es una novela que a mí me habría gustado y me habría hecho muy bien leer cuando yo tenía 13, 14 años. Creo que te acompaña a muchísimas emociones, tanto del romance como del autodescubrimiento y de aprender cómo saber que te tienen que querer. Eh, y, Creo que es una historia que no va a dejar a nadie sin sentir cosas. Creo que vas a sentir un montón de cosas leyendo Yo a ti tampoco. Espero que les guste muchísimo y espero que me digan qué les ha parecido. Perfecto, Jorge, pues te agradezco mucho la entrevista y que siga el éxito con tus proyectos. A ti, Kike, de verdad, un placer enorme. Al contrario, gracias. Buen día. Igualmente, muchísimas gracias.